Buenas noches. En esta actividad se dan a conocer lo que son los componentes a la materia normativa fiscal, explicando las funciones y elementos de las finanzas públicas, lo que es política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Comenzaremos con finanzas públicas. Estas tratan sobre el estudio y la forma de optimizar los ingresos públicos, el gasto público y la deuda, tanto interna como externa, de un Estado. Otros autores señalan que el significado de las finanzas públicas está relacionado con la elaboración de políticas que regulen los ingresos, egresos y niveles de deuda, con la finalidad de mantener la estabilidad económica de un Estado. Adicionalmente, depende en gran medida de las finanzas públicas gubernamentales que un país logre obtener en un cierre de periodo. Este se le llama déficit, si el país perdió valor económico o superávit, si aumentó su valor económico en sus ingresos. Las características principales son que se basa, número 1, se basa en la aplicación de leyes y reglamentos que estandarizan las políticas públicas en un gobierno. 2, intervienen sobre la forma en que la economía asigna los recursos entre bienes privados y públicos, ya sea de forma directa en educación, seguridad o indirecta en impuestos o subsidios. 3. Tiene una fuerte relación con la gestión macroeconómica en el sentido de estabilizar niveles de precios y crecimientos estables. 4. Vela por la distribución de la riqueza entre la población, eficiencia en el crecimiento económico. Y 5. Corrige las fallas del mercado como poder de mercado, externalidades, bienes y servicios públicos, inexistencia de mercados y la formación asimétrica. Pues a través de las finanzas públicas se recaban los recursos financieros de la población mediante los impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Estos mismos se usan para la distribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de actividades que producen ingresos. En las finanzas públicas se aplican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener la función de sus organismos. Gastos corrientes, así como para invertir programas de obras públicas y desarrollo social, o bien en empresas estatales. Gastos de inversión serían estos. Finalmente, las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e intervienen los recursos nacionales representados por los impuestos, generalmente por las empresas e individuos económicamente activos, y el mecanismo que regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido de equilibrio nacional es la política fiscal. Ahora bien, definamos qué es la política fiscal, y esta es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la intervención y el consumo público como componente de gasto nacional, y se influye directamente e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y el consumo privado. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y el equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos, encabezados por dos instituciones claves, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Ahora se explicará la función de la política de gasto público. Esta consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas por el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la ley orgánica y la administración pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución.
Los objetivos básicos de la política presupuestal del sector público son 3: procurar la mayor eficiencia económica, propiciar condiciones de equidad vertical y horizontal entre los sectores sociales y agentes económicos, y finalmente, la tercera, mantener la estabilidad macroeconómica. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los 3 poderes de la Unión: Poder Legislativo, el Judicial, Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado. Otra sería en el ramo general. En estas tenemos la aportación a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participación de estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Y por último, se puede concluir que la función de la política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas por el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y con esto llegamos al último tema, que es el presupuesto, o también denominado presupuesto federal. Como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el propio gobierno federal, de las empresas y los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las secretarías de Estado. Y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la secretaría correspondiente, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esta es la encargada de preparar el documento de recaudación, donde se establecen las cantidades de ingresos que por concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimados de gastos para sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas, presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. En conclusión, se puede argumentar que la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direcciona el rumbo del país por medio de la obtención de ingresos nacionales, debido a que a través de ellos se cumplan las metas presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Es por ello el énfasis sobre la importancia de la naturaleza de los impuestos, debido a que representan el sustento, manutención y desarrollo de un país o región, para entender de manera más amplia la naturaleza que lo rige. Con esto damos por terminado este video de la explicación en materia. Gracias.